Este es el podcast Libros Hablados. Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a Libros Hablados. Hoy seguimos con la lectura del Primer hombre de Roma de Colin McCullough. Si es la primera vez que llegas a este podcast, te recomiendo que empieces por el episodio 1. Tengo que dar las gracias a algunos escuchas de las diferentes plataformas donde nos oyen y que me han pedido algunos títulos para nuestro siguiente libro hablado. Es un honor que ustedes empiecen a seguir este espacio que está creciendo muy bien. Voy a agradecer al aire a la persona que nos recomendó el libro que vamos a leer después de este. Desde ya les adelanto que es una temática más cruda y actual. Déjanos tus comentarios a libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos escuchas. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music y Amazon Music, entre otras. Vamos con El primer hombre de Roma, parte 4. La suerte por la que se adjudicaba la provincia romana de África a Espurio Postumio Albino salió el día de Año Nuevo, y aún no habían transcurrido 24 horas cuando clavaba en su mástil la bandera del príncipe Masiva de Numidia. Espurio Albino tenía un hermano, Aulo, 10 años más joven, recién ingresado en el Senado y con ganas de hacerse famoso. Así, mientras él se dedicaba a maniobrar intensamente entre bastidores por cuenta de su nuevo cliente, el príncipe Masiva, a Aulo Albino le tocaba acompañar al príncipe a todos los lugares públicos de interés de la ciudad, presentándole a los romanos notables y musitando a los agentes de Masiva la clase de regalo que sería adecuado enviar a los personajes que se le iba presentando. Como casi todos los miembros de la Casa Real de Numidia, Masiva era un semita de buena presencia y físico atractivo, de gran inteligencia y capaz de derrochar encanto y generosidad. Su principal ventaja radicaba no en la innegable legitimidad de sus pretensiones, sino más bien en la división de opiniones entre los propios romanos, porque no había emoción en un Senado unido, ni gracia en una sucesión de votos unánimes, ni posibilidades de fama en la cooperación amistosa. Al final de la primera semana de aquel nuevo año, Aulo Albino presentó oficialmente el caso del príncipe Masiva a la Cámara y en su nombre reclamó el trono de Numidia para la rama legítima. Fue el primer discurso de Aulo Albino y un buen discurso. Los cecilios metelos siguieron atentamente la intervención, aplaudieron al final y Marco Emilio Escauro apoyó complacido la petición de Masiva, alegando que aquello era una respuesta a la irritante pregunta de qué hacer a propósito de Numidia, situándola de nuevo en el recto camino con un rey legal al frente del país, y no un desesperado pretendiente cuyo linaje era insuficiente para unir bajo su mando a todo el pueblo y que había logrado el trono mediante el crimen y el soborno. Antes de que Espurio Albino cerrase la sesión, se dejaba oír entre los senadores un murmullo indicando que estaban dispuestos a votar en favor de la destitución del actual rey, sustituyéndolo por Masiva. El agua hirviendo les llega al cuello, dijo Bomílcar a Yugurta. De repente, ya nadie me invita a cenar y nuestros agentes no hallan nadie que los escuche. ¿Cuándo va a votar el Senado?, inquirió el rey con voz tranquila y firme. El Senado ha convocado la próxima reunión para el día 14 antes de las calendas de febrero, señor. Es decir, dentro de 7 días a partir de mañana. Votarán en contra mía, ¿no es cierto?, dijo Yugurta irguiéndose en el tronco. Sí, señor, respondió Bomílcar. En ese caso es inútil que siga intentando hacer las cosas al estilo romano, añadió Yugurta, creciendo visiblemente en prestancia e irradiando una temible majestad que había mantenido oculta desde su llegada a la península con Lucio Cayo. A partir de ahora haré las cosas a mi manera, al estilo Numidia. La lluvia había cesado y lucía el sol.
Los huesos de Yugurta añoraban los vientos cálidos de Numidia, su cuerpo ansiaba la comodidad plácida y generosa de su harem, y su mente suspiraba por la lógica implacable de los pactos sencillos al estilo númida. Había llegado el momento de volver al país. Tenía que empezar a reclutar un ejército porque los romanos no iban a satisfacer sus deseos. Comenzó a pasear arriba y abajo por el porche que flanqueaba el vasto jardín peristilo y luego hizo una señal a Bomilcar y se dirigió con él al centro del jardín junto al surtidor. No nos oye ni un pájaro, dijo al tiempo que Bomilcar prestaba su más atención. Masiva tiene que desaparecer, añadió decidido. ¿Aquí en Roma? Sí, y en el curso de estos 7 días. Si Masiva no muere antes de que el Senado vote, nuestro empeño será tanto más difícil. Muerto Masiva, no podrán votar y ganaremos tiempo. Yo mismo le mataré, dijo Bomilcar, pero Yugurta meneó enérgicamente la cabeza. No, no, el asesino debe ser un romano, dijo. Tu tarea consistirá en encontrar el romano que acabe con él. Mi señor, estamos en un país extranjero, replicó Bomilcar mirándole horrorizado. No sabremos cómo ni dónde encontrarlo, ni a quién confiarnos. Pregunta a uno de nuestros agentes. Alguien debe haber quien poder confiar, replicó Yugurta. Aquello ya era más concreto, y Bomilcar se puso a reflexionar, mordisqueándose con sus fuertes dientes los pelos cortos de la barba bajo el labio inferior. Agelasto, dijo finalmente. Marco Servilio Agelasto, el hombre que jamás sonríe. Su padre es romano, nació y se crió aquí, pero su corazón está con su madre númida, estoy seguro. Lo dejo en tus manos. Hazlo, dijo el rey alejándose por el paseo. ¿Aquí, en Roma? Inquirió Gelasto atónito. No solo eso, sino además antes de 7 días, contestó Bomilcar. Si el Senado vota a favor de Masiva, como está previsto, habrá guerra civil en Numidia. Yugurta no cederá, tú lo sabes, y aunque estuviera dispuesto a ceder, los gétulos no lo consentirían. Es que no tengo la menor idea de dónde encontrar un asesino. Hazlo tú mismo. No puedo, gimió Gelasto. Hay que hacerlo. No me cabe duda de que en una gran ciudad como esta tiene que haber mucha gente dispuesta a matar por una buena suma, insistió Bomilcar. Claro que hay, la mitad del proletariado, a decir verdad, pero yo no tengo relaciones con esos círculos. Yo no conozco proletari. No pensarás que puedo abordar al primero que vea con aspecto fascineroso, mostrarle una bolsa de oro y decirle que mate a un príncipe de Numidia, gimió Gelasto. ¿Por qué no? Replicó Bomilcar. Porque puede denunciarme al pretor urbano sencillamente. Enséñale primero el oro y ya verás cómo no te denuncia. En esta ciudad todos tienen un precio. Quizás sea cierto, varón, respondió Agelasto, pero no estoy dispuesto a verificar tu teoría. Y no hubo manera de que cambiara de opinión. Todos decían que el Subura era lo peor de Roma, y al Subura se fue Bomilcar, convenientemente disfrazado y sin ningún esclavo por escolta. Como a todos los visitantes notables, le había advertido que no se internase en la depresión que había al nordeste del foro romano, y ahora comprendía el porqué. No es que los callejones del Subura fueran más estrechos que los del Palatino, ni los edificios tan opresivamente altos como los del Viminal y el Esquilino superior. No, lo que diferenciaba al Subura a primera vista era la gente, más gente que la que Omilcar había visto en su vida. La gente se asomaba a aquellos miles de ventanas, chillándose unos a otros. Se abrían paso a codazos entre aglomeraciones tan masivas que solo se avanzaba a paso de caracol. La gente se comportaba del modo más grosero y agresivo que se da en la especie humana. Escupía, meaba y echaba el agua sucia en cualquier sitio, y se mostraba dispuesta a pelearse con cualquiera por una simple mirada del través. La segunda impresión fue la de una suciedad general y un hedor insoportable. Conforme avanzaba desde el civilizado Agiltelum hacia las Fauces Suburae, como se llamaba el tramo inicial de la calle más importante del barrio, Bomilcar no dejó ya de percibir más que malos olores y suciedad. Desconchados y destrozados
En los muros de los edificios se veían regueros de porquería, como si el mortero que juntaba ladrillos y madera fuese pura basura. ¿Por qué el año anterior? Dio en pensar mientras caminaba. ¿No habrían dejado que ardiera todo aquel barrio en vez de esforzarse por salvarlo? Nada ni nadie del Subura merecía salvarse. Luego, la perplejidad sustituyó al asco. Conforme se iba adentrando, con cuidado de no alejarse de la Subura Mayor, como se llamaba la calle principal, y perderse por algún pasadizo lateral entre las casas, porque sabía que, de hacerlo, quizá no encontrase la salida. Su asombro crecía ante la vitalidad y la dureza de aquellas gentes y experimentó una alegría incomprensible. El lenguaje que escuchaba era una curiosa mezcla de latín, griego y arameo, una jerga que posiblemente no entendieran más que los habitantes del barrio, porque en sus largos paseos por Roma nunca había oído nada parecido. Había tiendas por todas partes, fétidos tenduchos de comidas, al parecer prósperos, dinero no debía de faltar, alternando con numerosas panaderías, charcuterías, bodegas y unas curiosas tiendecitas en las que parecía venderse, por lo que pudo atisbar en su oscuro interior, toda clase de cosas, desde trozos de bramante hasta casuciais, lámparas y cirios de cebo. No obstante, el negocio más generalizado era el de las comidas, pues cuando menos un tercio de las tiendas se dedicaban a algún derivado del de la alimentación. También había fábricas, se oía ruido sordo de prensas, chirriar de esmeriladoras y golpeteo de telares, pero esa clase de ruido procedía de portales estrechos y de bocacalles mezclándose estrepitosamente con el de las viviendas de aquellas casas de varios pisos. ¿Cómo podía la gente vivir allí? Hasta las pequeñas plazas de los cruces principales estaban abarrotadas de gente. No se explicaba cómo podían lavar la ropa en las fuentes ni circular hasta sus casas cargados con cántaros de agua. No tenía más remedio que admitir que Sirta, ciudad en la que él se sentía muy orgulloso como númida que era, comparada con Roma, era un pueblo, y se imaginaba que incluso Alejandría tendría un hormiguero como el de Subura. No obstante, había lugares en los que los hombres se sentaban a beber y pasar el tiempo. Solían estar situados en los cruces principales, pero aún así no estaba muy seguro porque no quería salirse de la vía principal. Todo sucedía muy deprisa en una sucesión de escenas rapidísimas que entreveía en medio de aquel tropel, desde un hombre que aporreaba un asno cargado a una mujer que pegaba a un niño cargado, pero los oscuros interiores de aquellas, no sabía cómo llamarlas, tabernas de los cruces, eran oasis de relativa calma. Bomilcar, hombre de buen físico y perfecta salud, decidió que lo mejor era aventurarse y entrar en una de ellas. Al fin y al cabo, estaba en el Subura para encontrar un asesino romano, lo cual le obligaba a hallar el medio de entablar conversación con algún elemento del populacho del barrio. Salió de la Subura Mayor y tomó por el Vicus Patrici, una calle que conducía a la colina del Viminal, y llegó a una taberna situada en un espacio abierto, triangular, intersección de la Subura Minor con el Vicus Patrici. Por el tamaño del altar y de la fuente, se dio cuenta de que era un cruce con un compitum muy importante. Al agachar la cabeza para cruzar el dintel de la puerta, todas las caras del interior, y debía haber no menos de 50, se alzaron, girando en su dirección, al tiempo que cesaba el murmullo de las conversaciones. Perdonad, dijo Bomilcar, buscando en la mirada esforzadamente y sin temor el rostro del dueño. Ah, allá en el rincón de la izquierda, pues los demás, una vez pasada la sorpresa inicial de ver una cara desconocida, dirigían ahora sus miradas hacia aquel, un rostro romano más que griego, perteneciente a un individuo bajo, quizá de unos 35 años. Omilca se dirigió directamente a él, deseando expresarse en un latín lo bastante bueno, pero obligado a hacerlo en griego. Perdonad, repitió. Debo ser culpable de intrusión, pero es que buscaba una taberna en donde sentarme a tomar una copa de vino. Caminar da mucha sed. Esto, amigo, es un casino privado, replicó el hombre en un griego atroz pero comprensible. No hay aquí tabernas públicas, inquirió Milcar.
En el Subura no, amigo. Estáis fuera de vuestro barrio. Volved a la Vía Nova. Ah, sí, conozco la Vía Nova, pero soy extranjero y pensé que uno se pierde el verdadero ambiente de la ciudad si no visita el barrio más animado, replicó Bomilcar en una mezcla de viajero necio y forastero ignorante. El dueño le miraba de arriba abajo, haciéndose una idea. ¿Sed es lo único que tenéis, amigo? Inquirió. Suficiente sed para invitar a todos a una copa, replicó airoso Bomilcar, siguiéndole el juego. El que parecía mandar empujó al que tenía al lado fuera de la banqueta y se la señaló con una palmada. Bien, si mis honorables colegas están de acuerdo, podemos nombraros socio honorario. Sentaos, amigo. Los que estén a favor de hacer miembro honorario a este caballero, que digan sí, añadió volviendo la cabeza. Sí, dijeron todos a coro. Bomilcar buscó en vano con la mirada un dependiente y un mostrador. Lanzó un leve suspiro y puso la bolsa en la mesa, dejando que se escaparan por el cuello un par de denarios de plata. O le asesinaban o le hacían miembro honorario. Permitid, dijo al que mandaba. Brómido, trae un buen jarro para el caballero y la compañía, dijo aquel al criado a quien había desalojado para hacerle sitio a Bomilcar. Nos surtimos de vino en la bodega que hay al lado, añadió a guisa de explicación. ¿Es suficiente? Inquirió Bomilcar echando unos cuantos denarios más. Para pagar una ronda, amigo, de sobra. Y para varias rondas, inquirió alargando más monedas. Todos lanzaron un suspiro visiblemente relajados. El criado brómido recogió las monedas y salió por la puerta seguido de 3 voluntarios, mientras Bomilcar daba la mano al que mandaba. Mi nombre es Juba, dijo presentándose. Lucio de Cumio, respondió el otro, estrechándole la mano con fuerza. Juba, ¿qué clase de nombre es ese? Inquirió. Moro, soy de Mauritania. ¿Qué? ¿Dónde está eso? En África. ¿En África? Era evidente que hubiera dado igual que al pobre Lucio de Cumio le hubiese dicho del país de los hiperbóreos. Muy lejos de Roma, añadió el miembro honorario. Un país al oeste de Cartago. Ah, Cartago. ¿Por qué no empezaste por ahí? Replicó Lucio de Cumio, volviéndose a mirar fijamente a su interlocutor. ¿Creías que Scipione Milano no dejó vivo a uno solo de los de allí? Y no los dejó. Pero Mauritania no es Cartago. Está al oeste, pero muy lejos. Lo único que tienen en común es que están en África, respondió Bomilcar pacientemente. Lo que era Cartago es ahora la provincia romana de África, a donde va a ir el cónsul de este año, Espurio Postumio Albino. Cónsules, exclamó Lucio de Cumio, encogiéndose de hombros. Los cónsules van y vienen, amigo, van y vienen. En el Subura nos da lo mismo, por acá no moran, ya me entendéis. Pero con tal que admitáis que Roma es quien manda en el mundo, amigo, sois bienvenido en el Subura, igual que los cónsules. Os aseguro que sé que Roma es quien manda en el mundo, dijo Bomilcar con entusiasmo. Mi amo, el rey Boco de Mauritania, me ha enviado a Roma para solicitar del Senado que le nombren aliado del pueblo romano. Vaya, ¿qué te parece? Dijo Lucio de Cumio indolente. Brómido regresó tambaleante bajo el peso de una jarra enorme, seguido de otros 3 igual de cargados, y procedió a servir a todos. Comenzó con Decumio, que le dio un fuerte golpe en el muslo. Por aquí, imbécil, ¿no tienes modales? Sirve primero al caballero que nos ha invitado o te saco los hígados. A los pocos segundos, Bomilcar tenía un vaso lleno que alzó para brindar. Por el mejor lugar y los mejores amigos que he encontrado hasta ahora en Roma, dijo, bebiendo el horrible vino con fingido deleite, por los dioses que debían tener tripas de hierro. Aparecieron también cuencos con pepinillos en vinagre, cebollas y nueces, trozos de apio y rodajas de zanahoria, y una mezcla hedionda de pescaditos en salazón que desaparecieron en menos que canta un gallo, pero Omilcar fue incapaz de probar nada. A vuestra salud, amigo Juba, dijo Decumio. Juba, corearon los demás muy animados. Al cabo de media hora, Bomilcar sabía más sobre la clase obrera romana de lo que habría podido imaginar, y le pareció fascinante, aunque no se le ocurrió pensar que sabía bien poco sobre la clase obrera de Numidia. Se enteró de que todos los socios de aquel hogar
lugar trabajaban que cada día se reunían en él distintos miembros y que la mayoría tenía un día libre cada 8. Aproximadamente la cuarta parte de los que allí estaban exhibían en la nuca un extraño cachivache cónico en señal de que eran libertos. Para su gran sorpresa, advirtió que algunos de los otros eran esclavos, pero no parecían estar discriminados respecto al resto. Trabajaban en las mismas tareas con igual paga, los mismos días y las mismas horas, cosa que a él le parecía extraña, pero normal a los demás. Y así, Bomilcar comenzó a entender la verdadera diferencia entre un esclavo y un hombre libre. Un hombre libre podía ir y venir a su antojo y elegir el trabajo que quisiera, mientras que un esclavo pertenecía al patrón, era propiedad del patrón y no podía decidir su propia vida, muy distinto a la esclavitud en Numidia. Pero claro, pensó objetivamente, porque él era objetivo, que cada nación tiene distintos reglamentos a propósito de los esclavos y no hay dos países iguales. A diferencia de los socios ordinarios, Lucio de Cumio era miembro permanente. Soy el vigilante del casino, dijo tan despejado como antes del primer trago. ¿Pero qué clase de asociación es exactamente? Inquirió Bomilcar, tratando de prolongar la bebida lo más posible. Me imagino que no podéis entenderlo, respondió Lucio de Cumio. Esto, amigo, es una asociación de encrucijada, una hermandad y al mismo tiempo una especie de colegio registrado ante los ediles y el pretor urbano y bendecido por el pontífice máximo. Las asociaciones de los cruces se remontan a la época de los reyes antes de la República. Actualmente hay mucho poder en las encrucijadas de calles importantes. Me refiero a las compita auténticos, no a los pequeños meaderos de cruce de callejuelas y callejas. Sí, en los cruces hay mucho poder. Quiero decir, imaginaos que fueseis un dios y pasáis por Roma. Os veríais un tanto desconcertado si quisieras lanzar un rayo o una buena plaga, ¿no? Si subís al Capitolio, os haréis buena idea de lo que quiero decir, pues veréis un montón de tejados rojos, pegados unos a otros como las piezas de un mosaico. Pero si miráis con más detenimiento, podréis ver los sitios de confluencia de las calles importantes, los cómpita que hay en la calle. Así que, si fueseis un dios, allí es donde lanzarías el rayo o desencadenarías la plaga, ¿verdad? Pero nosotros los romanos somos más listos, amigo, muy listos. Los reyes estipularon que nosotros mismos nos protegiésemos en los cruces y por ello los pusimos bajo la advocación de los lares con altares en su honor en todos ellos, que se construyeron incluso antes que las fuentes. ¿No os habéis fijado en el altar que hay en el muro afuera? ¿Una especie de torrecilla? Sí, contestó Bomilcar cada vez más confuso. ¿Qué son exactamente los lares? ¿Más de un dios? Oh, hay lares por todas partes, cientos, miles, respondió Decumio sin precisar. Roma está llena de lares. Dicen que toda Italia, aunque yo nunca he viajado a Italia, como no conozco a ningún soldado, no puedo decir si los lares van a ultramar con las regiones, pero aquí sí que los tenemos, en todos los sitios en que hacen falta. Y somos las asociaciones de los cruces las que nos encargamos de cuidar de los lares. Mantenemos el altar limpio para las ofrendas y la fuente también. Apartamos los carros rotos, los cadáveres, en su mayoría de animales, y quitamos los escombros cuando cae una casa. Y por Año Nuevo celebramos esa gran fiesta que se llama la Compitalia. Fue hace un par de días, por eso no tenemos dinero para comprar vino. Nos lo gastamos todo y cuesta tiempo volver a ahorrar. Entiendo, dijo Milcar, que no entendía nada y se había quedado sin saber qué eran aquellos viejos dioses romanos. ¿Tuvisteis que pagar la fiesta entre todos? Sí y no, respondió Lucio de Cumio rascándose el sobaco. El pretor urbano nos da algo de dinero, el suficiente para asar unos cerdos. Depende de quién sea el pretor urbano. Algunos son muy generosos, pero hay años en que son muy roñosos. La conversación derivó hacia curiosas preguntas sobre la vida en Cartago. Era imposible hacerles comprender que existiese un país distinto en África, porque sus conocimientos de historia y geografía parecían reducirse a lo que habían visto en sus paseos por el foro romano, debido, al parecer, a que el malestar político procuraba interés y un matiz circense al centro de Roma. Así, era un trato sesgado entre el concepto de la vida política
de Roma cuyo punto culminante parecían haber sido los desórdenes que terminaron con la muerte de Cayo Sempronio Graco. Finalmente llegó el momento. Todos los socios se habían acostumbrado tanto a su presencia que ya pasaba inadvertido y además todos estaban borrachos. Lucio de Cumio seguía sobrio y no apartaba de Bomilcar sus ojos vivarachos e inquisitivos. No podía ser simple casualidad que aquel Juba estuviese allí en medio de gente de inferior condición. Aquel buscaba algo. Lucio de Cumio, dijo Bomilcar inclinándose de tal modo hacia el romano que sólo él pudiese oírle. Me encuentro en un apuro y me complacería que vos me dijeras cómo podría solucionarlo. Decida, amigo. Mi amo, el rey Boco, es muy rico. Es de suponer siendo rey. Lo que le preocupa al rey Boco es la posibilidad de seguir siendo rey, añadió despacio Bomilcar, porque hay un problema. ¿El mismo que tenéis vos, amigo? Exactamente el mismo. ¿Y en qué os puedo ayudar? Inquirió de Cumio cogiendo una cebolla del cuenco de salmuera y masticándola pensativo. En África el asunto sería fácil de arreglar. El rey se limitaría a dar una orden y el hombre que plantea el problema sería ejecutado, dijo Bomilcar, deteniéndose y pensando en cuánto tardaría de Cumio en entenderlo. Ajá, entonces el problema tiene nombre, ¿no es eso? Exacto, masiva. Eso suena algo más latino que Juba, comentó Decumio. Masiva es númida, no mauritano. Las heces del vino fascinaban a Bomilcar, que las revolvía con el dedo. El inconveniente es que Masiva vive aquí en Roma y nos está causando problemas. Ya entiendo por qué es un inconveniente que esté en Roma, dijo Decumio en un tono que daba a su comentario diversas interpretaciones. Bomilcar miró al romano sorprendido por su agudeza y su teleza y lanzó un profundo suspiro. Y el problema resulta más peliagudo porque yo soy un extranjero en Roma. ¿Os das cuenta? Dijo. Al tener que encontrar un romano que esté dispuesto a matar al príncipe masivo aquí en Roma. Bueno, no es difícil, dijo Lucio de Cumio sin parpadear. Ah, ¿no? Con dinero, amigo mío, todo se consigue en Roma. ¿Y podrías decirme a dónde debo acudir? Inquirió Bomilcar. No busquéis más, amigo, no busquéis más, respondió Decumio, dando cuenta del último trozo de cebolla. Yo cortaría el gaznate a medio cenado con tal de poder comer ostras en vez de cebollas. ¿Cuánto se paga por el trabajo? ¿Cuántos denarios hay en esta bolsa? Dijo Bomilcar vaciándola sobre la mesa. Para matar no hay bastantes. Y la misma cantidad en oro. Eso sí, exclamó Decumio, dándose una fuerte palmada en el muslo. Trato hecho, amigo. A Amílcar le daba vueltas la cabeza, pero no a causa del vino que había derramado subrepticiamente en el suelo. Os entregaré la mitad mañana y la otra mitad cuando esté hecha la faena, dijo volviendo a guardar las monedas en la bolsa. Una mano sucia con unas uñas asquerosas detuvo su movimiento. Dejad esto aquí como prueba de buena fe, amigo, y volved mañana, pero esperad afuera junto al altar. Iremos a hablar a mi casa. Allí estaré, Lucio de Cumio, dijo Omilcar poniéndose en pie y dirigiéndose a la puerta. ¿Habéis matado a alguien alguna vez? Añadió mirando el rostro sin afeitar del vigilante de la asociación. Una inclinación de cabeza es tan elocuente como un guiño para un barbero ciego, amigo, dijo Decumio, llevándose el índice de la mano derecha al lateral de la nariz. En el Subura, un hombre no alardea. Pomilcar sonrió satisfecho al romano y se perdió entre la densa multitud de la Subura Minor. Marco Livio Druso, que había sido cónsul 2 años atrás, celebraba su triunfo a mediados de la segunda semana de enero. Le habían designado gobernador de la provincia de Macedonia el año en que era cónsul, y al tener la suerte de una prórroga en el mando, había proseguido con éxito una guerra fronteriza contra los escordios, una tribu celta hábil y bien organizada que hostigaba constantemente a las tropas romanas en Macedonia. Pero en Marco Livio Druso encontraron a un adversario de excepcional maestría que los supo reducir. Las consecuencias fueron más beneficiosas para Roma de lo habitual. Druso tuvo la suerte de tomar uno de los principales reductos rebeldes y en él halló oculta una parte considerable del tesoro indígena.
Casi todos los gobernadores de Macedonia celebraban triunfos al final de un mandato, pero todos coincidieron en que Marco Livio Druso merecía más que nadie aquel honor. El príncipe Masiva era invitado del cónsul Espurio Postumio Albino en la celebración y se le asignó en el Circo Máximo un puesto de honor desde el que él pudiera contemplar cómodamente el largo desfile triunfal, maravillándose al ver como sus propios ojos lo que tantas veces le habían contado sobre el sentido del espectáculo de los romanos, que sabían organizarlo mejor que nadie. Naturalmente, hablaba muy bien griego y había entendido la arenga previa al desfile, y ahora se había levantado del asiento, dispuesto a abandonar el circo antes de que la última legión de Druso saliera por el extremo capena de la vasta pista. El grupo consular abandonó el círculo por la puerta privada que daba al foro Boarium. Subió apresuradamente la escalinata de Cacus hacia el Palatino y prosiguió a buen paso. Siguiendo el itinerario más recto posible, 12 lictores encabezaban la comitiva por pasadizos casi desiertos, marcando ruidosamente el paso sobre los adoquines con sus gruesas botas invernales claveteadas. 10 minutos después de haber abandonado sus asientos en el circo máximo, el grupo de Espurio Albino descendía a toda prisa la escalinata de las Vestales hacia el foro romano, camino del templo de Castor y Pólux. Allí, en la explanada de lo alto de la escalinata del imponente edificio, los dos cónsules tenían que tomar asiento con sus invitados para asistir al desfile que desde la altura del Velia descendería por la vía sacra hasta el Capitolio. Para no ofender al triunfador, debían hallarse en su sitio cuando llegase el desfile. El desfile lo encabezan el resto de los magistrados y miembros del Senado, había explicado Espurio Albino al príncipe Masiva, y a los cónsules del año se les invita siempre oficialmente a desfilar, así como a la fiesta que el triunfador da a continuación al Senado en el templo de Júpiter Optimus Maximus. Pero no está bien visto que los cónsules acepten esas invitaciones. Es el día grande del triunfador, y él debe ser el personaje más distinguido de las fiestas y disponer de la mayoría de los lictores. Por consiguiente, los cónsules siempre contemplan el desfile desde un lugar privilegiado y el triunfador los saluda al pasar, pero sin que le hagan sombra. El príncipe hizo signo de que lo entendía, pese a que siendo un extranjero con poco trato con los romanos, todos se esforzaban por explicarle las cosas. A diferencia de Yugurta, él había pasado toda su vida en el África no romana. Cuando el grupo consular alcanzó la intersección de la escalinata Vestal con la Vía Nova, vio entorpecida su marcha por una gran multitud. Millares de romanos se habían echado a la calle para contemplar el triunfo de Druso, formando una especie de gigantesca vid que invadía todas las calles del Subura, convencidos de que el triunfo de Druso iba a ser de los memorables. Cuando estaban de servicio portando los faces dentro de Roma, los lictores vestían togas blancas sin adornos, pero cual día su atuendo los hacía más anónimos que nunca, ya que los romanos que acudían como espectadores a un triunfo se vestían de blanco y hasta el último ciudadano se había revestido con su toga alba en lugar de una simple túnica. Por eso los lictores se la veían y deseaban para abrir paso al grupo consular, obligado a minorar el paso conforme se espesaba la muchedumbre. Cuando llegaron al templo de Castor y Pollux, el grupo casi se había desintegrado y el príncipe Masiva, custodiado por un guardaespaldas, se había quedado tan retrasado que había perdido contacto con los demás. Para su condición real, resultaba ofensiva aquella actitud campechana e irrespetuosa de centenares de personas que le rodeaban sin miramientos y le alejaban a codazos de sus guardaespaldas, y hubo un instante en que los perdió de vista. Era el instante que Lucio de Cumio había estado esperando y lo aprovechó para asestar el golpe con magistral eficacia, rápido y certero. Acuchado contra el príncipe Masiva por un repentino tumulto, le clavó su puñal bien afilado en el lado izquierdo del tórax y lo retorció brutalmente hacia arriba, soltando la empuñadura al notar que la hoja estaba bien alojada y escurriéndose entre 12 o más personas antes de que la sangre comenzara a brotar y el príncipe hubiese tenido tiempo de gritar. Efectivamente,
Masiva se desplomó sin un grito y cuando su guardaespaldas pudo apartar a los curiosos en círculo en torno a su amo abatido, Lucio de Cumio ya iba por la mitad del bajo foro, camino del refugio del Argitelum, como una gota de agua en medio de un mar de togas blancas. 10 minutos transcurrieron hasta que alguien pensó en llevar la noticia a Espurio Albino y a su hermano Aulo, ya instalados en el podio del templo, sin preocuparse por la ausencia del príncipe Masiva. Los lictores se apresuraron a acordonar la zona, apartando a la multitud, y Espurio y Aulo Albino contemplaron aquel cadáver que echaba por tierra sus planes. Habrá que dejarlo, no podemos ofender a Marco Livio Druso estropeándole el triunfo, dijo por fin Espurio, volviéndose hacia el jefe de la escolta del príncipe Masiva, formada por gladiadores romanos a sueldo y hablándole en griego. Llevad al príncipe Masiva a su residencia y aguardad mi llegada. El hombre asintió con la cabeza. Improvisaron una camilla con la toga que les dio Aulo Albino y con ella envolvieron el cadáver que retiraron 6 gladiadores. Aulo asumió con menos entereza que su hermano aquel desastre, pues él había sido el principal beneficiario de la generosidad de Masiva, mientras Espurio optaba por aguardar a su campaña en África para instalar al príncipe en el trono de Numidia. Además, Aulo era tan impaciente como ambicioso, y anhelaba superar en todo a su hermano mayor. Yugurta, masculló. Ha sido Yugurta. No se podrá demostrar, replicó Espurio con un suspiro. Ascendieron la escalinata del templo de Castor y Pollux y volvieron a ocupar sus asientos en el momento en que el cortejo de magistrados y senadores aparecía por detrás de la mole del Domus Publicus, el edificio estatal residencia de las vírgenes vestales y del pontífice máximo. Solo se veía la cabeza, pero al cabo de un instante apareció todo el conjunto y la numerosa comitiva avanzó cuesta abajo hasta el punto en que la vía sacra desembocaba en la depresión de los Comitia. Espurio y Aulo Albino permanecieron sentados contemplando el desfile como si únicamente les importase el espectáculo y honrar a Marco Livio Druso. La reunión de Bomílcar con Lucio de Cumio pasó inadvertida en el mostrador de aquella bulliciosa cantina del extremo superior del gran mercado, en donde a ambos les sirvieron una empanada de sabrosa salchicha de ajo. A continuación, se apartaron a un lado para dedicarse a consumir su caliente golosina. Buena jornada tenemos, amigo, dijo Lucio de Cumio. Sí, espero que acabe bien, musitó Bomílcar, cubierto completamente por una capa con capucha. Amigo mío, es un día que puedo garantizaros que acabará perfectamente, contestó complacido Lucio de Cumio. Bomílcar rebuscó bajo su capa y cogió la bolsa con la segunda parte del oro para Decumio. ¿Estáis seguro? Tan seguro como un hombre al que le huele el zapato sabe que ha pisado una mierda, replicó Decumio. La bolsa con el oro cambió de manos por arte de magia y Bomílcar se dispuso a marcharse alegremente. Os doy las gracias, Lucio de Cumio, dijo. No, amigo, soy yo el que os te las da, replicó Decumio sin moverse, devorando encantado su empanada. Ostras en vez de cebollas, añadió en voz alta, dirigiéndose hacia las fuaces suburae, a paso alegre con la bolsa de oro bien pegada al cuerpo. Omilcar salió de la ciudad por la puerta Fontinalis, apretando el paso conforme disminuía la muchedumbre, y cruzó la puerta de la villa de Yugurta sin tropezarse con nadie conocido. Una vez dentro, se desembarazó contento de la capa. El rey se había mostrado muy amable aquel día y había dado permiso a los esclavos de la casa para asistir al triunfo de Druso, obsequiándoles además con un denario de plata, de manera que no había ojos extraños que fueran testigos del regreso de Bomílcar, con excepción de los guardaespaldas fanáticos y los criados númidas. Yugurta se hallaba en el lugar habitual, sentado en el porche del primer piso, sobre la puerta de la calle. Ya está, dijo Bomílcar. Oh, magnífico, respondió el rey, apretando con fuerza el brazo de su hermano y sonriendo. Me satisface que todo haya salido bien, añadió Bomílcar. ¿Seguro que ha muerto? El asesino me ha dicho que está tan seguro como un hombre al que le huele el zapato sabe que ha pisado una mierda, contestó Bomílcar con una carcajada. Un tipo pintoresco ese rufián romano,
pero muy certero y con gran temple. Cuando sepamos con certeza que mi querido primo ha muerto, dijo Yugurta relajándose, hay que convocar una reunión de nuestros agentes. Hay que presionar al Senado para que reconozca mi derecho al trono y tenemos que volver a Numidia, añadió con una mueca. No hay que olvidar que aún tengo que arreglar cuentas con mi querido hermanastro Gauda, ese inválido profesional. Pero hubo uno que no se presentó al darse la orden de comparecencia en la villa de los agentes de Yugurta. Nada más enterarse del asesinato del príncipe Masiva, Marco Servilio Agelastro pidió audiencia al cónsul Espurio Albino, quien por medio de un secretario le hizo saber que estaba muy ocupado, pero Agelastro insistió hasta que el desesperado secretario le condujo ante el hermano menor del cónsul, Aulo, quien se quedó de piedra cuando oyó su confesión. Llamaron a Espurio Albino, que escuchó impasible la historia de Agelastro, le dio las gracias, tomó nota de su testimonio y de su dirección y le despidió con tal exceso de cortesía que hizo sonreír a los presentes, pero no al interesado. Lo tramitaremos ante el pretor Urbanus lo más legalmente posible, dadas las circunstancias, dijo Espurio una vez a solas con su hermano. Es un asunto demasiado importante para dejar que Agelastro presente el cargo. Lo haré yo personalmente, pero él es de suma importancia para el caso por ser el único ciudadano romano de la conjura, aparte del misterioso asesino. Que el pretor Urbanus decida el procedimiento exacto para procesar a Bomilcar. Indudablemente consultará al Pleno del Senado para cubrirse las espaldas, pero si hablo yo con él, sugiriéndole el criterio legal de que al haber sido cometido el crimen en Roma, en un día de triunfo y por mano de un ciudadano romano, el asunto trasciende la circunstancia de la condición de extranjero de Bomilcar. Creo que podré disipar sus temores, sobre todo si añado el hecho de que el príncipe Masiva era cliente del cónsul y estaba bajo su protección. Es fundamental que Bomilcar sea juzgado y declarado culpable en Roma por un tribunal romano. La brutal audacia del crimen hará que la facción del Senado que apoya a Yugurta no proteste. Tú, Aulo, disponte a presentar la acusación ante el tribunal que se decida. Yo me aseguraré de que se consulta al pretor Peregrinus, que es el encargado de los procesos extranjeros. Quizá quiera asumir la defensa de Bomilcar para no quebrantar la legalidad. En cualquier caso, Aulo, vamos a impedir de una vez por todas que el Senado tenga la posibilidad de apoyar la causa de Yugurta y luego veremos si encontramos otro aspirante al trono. ¿El príncipe Gauda? Pues el príncipe Gauda, por incapaz que sea. Al fin y al cabo es el hermanastro de Yugurta, y nos aseguraremos de que no venga a Roma a reclamar personalmente sus derechos, añadió Espurio sonriendo. Te juro que este año haremos nuestra fortuna en Numidia. Pero Yugurta había desechado todo plan de luchar siguiendo las reglas romanas, y cuando el pretor urbano y sus lictores llegaron a la villa de la colina pinciana para detener a Bomilcar acusado de conjura y asesinato, el rey estuvo tentado por un instante de negarse tajantemente a entregarle y ver qué pasaba, pero al final optó por alegar que ni la víctima ni el acusado eran ciudadanos romanos y que no veía qué tenía que ver Roma en el asunto. El pretor urbano replicó que el Senado había decidido que el acusado respondiese de los cargos ante un tribunal romano, porque había pruebas de que el asesino era ciudadano romano, un tal Marco Servilio Agelastro, caballero romano, había presentado pruebas declarando bajo juramento que a él le habían propuesto cometer el crimen, en cuyo caso, adujo Yugurta sin ceder, el único magistrado con autoridad para arrestar a mi notable es el pretor de extranjeros. Mi notable no es ciudadano romano, y mi lugar de residencia, que es también el suyo, está fuera de la jurisdicción del pretor urbano. Os han informado mal, señor, replicó el pretor urbano pausadamente. Es competencia del pretor Peregrinus, por supuesto, pero el imperium del pretor Urbanus se extiende hasta la quinta marca miliaria a partir de Roma, y en consecuencia vuestra villa se halla dentro de su jurisdicción y no de la del pretor de extranjeros. Haced el favor de entregarnos al notable Bomilcar.
El notable Bomilcar fue entregado e inmediatamente conducido a los calabozos de la Lautumiae, en donde debía permanecer hasta comparecer a juicio ante un tribunal especial. Cuando Yugurta envió a sus agentes para solicitar que dejasen en libertad a Bomilcar bajo fianza o que al menos fuese confinado en casa de un ciudadano acomodado en vez de aquellas deleznables celdas de la Lautumiae, la solicitud fue denegada, por lo que Bomilcar tuvo que seguir preso en la única cárcel de Roma. La Lautumiae existía desde varios siglos atrás, en que había sido utilizada como cantera junto al Ars del Capitolino, y era por entonces un solar lleno de bloques de piedra del tamaño heterogéneo que cubrían la ladera situada a espaldas del bajo foro romano. En sus destartaladas celdas cabrían unos 50 detenidos sin ninguna clase de seguridad. Los presos deambulaban a voluntad por el recinto, impidiéndoles la fuga a unos lictores de servicio, o en contadas ocasiones en que se trataba de un recluso verdaderamente peligroso, los grilletes. Como la prisión solía estar vacía, constituía una novedad ver a los lictores de guardia, y el encarcelamiento de Bomilcar pronto corrió de boca en boca por Roma gracias a los lictores, que no hacían ascos a satisfacer la curiosidad de los que se acercaban. La plebeyez de Lucio de Cumio era estrictamente social, porque en modo alguno era aplicable a su magín, que funcionaba a la perfección, ya que obtener el cargo de vigilante de la Asociación del Cruce no era grano de anís. Por consiguiente, cuando un zarcillo de chismorreo penetró en el corazón del Subura, Lucio de Cumio sumó dos y vio que eran cuatro, así que se llamaba Omilcar, no Juba, y era de nacionalidad númida y no mauritana. No cabía duda de que se trataba de su hombre. Aprobaba más que condenaba el engaño de Bomilcar, y allá se fue Lucio de Cumio a los calabozos de la Latumiae, a los que tuvo acceso merced al simple recurso de dirigir una gran sonrisa a los dos lictores de guardia, antes de abrirse paso entre ellos con los codos. Ignorante de mierda, exclamó uno de ellos tratando de golpearle. Mierda para ti, replicó Decumio, escabulléndose tras una columna medio derruida y esperando que cesaran las protestas de los guardianes. Al carecer de agentes militares o civiles para hacer respetar la ley, Roma solía obligar al colegio de lictores a aportar miembros del mismo para todo tipo de extrañas tareas. Contaría el organismo con unos 300, todos de gran estatura, mal pagados por el Senado y por consiguiente dependientes de la generosidad de aquellos a quienes servían. Residían en un edificio con un reducido terreno detrás del templo de los Lares Praestiles en la Vía Sacra, residencia que ellos encontraban agradable por el solo hecho de estar situada detrás de la estructura alargada de la mejor posada de Roma a la que siempre podían llegarse a echar un trago. Los lictores escoltaban a los magistrados con imperium y se disputaban la suerte de servir en el séquito de un gobernador destinado al extranjero, porque así compartían los botines y confiscaciones propios del cargo. Los lictores representaban a las 13 divisiones de Roma llamadas curiae y estaban obligados a prestar servicio de guardia en la Lautumiae o en el cercano Tullianum, en el que los condenados a muerte pasaban las últimas horas antes de ser estrangulados. Aquel servicio de guardia era la tarea más denigrante que asignaba a los lictores el jefe de un grupo de 10. Era un servicio que no les reportaba propinas, sobornos ni nada, y por ello ninguno puso interés en perseguir a Lucio de Cumio dentro del recinto. La hoja del servicio estipulaba que tenían que vigilar la puerta, y por Júpiter, que más no pensaban hacer. Amigo, ¿dónde estáis? Voceó Decumio con tal fuerza que se le había oído en la basílica Porcia. A Bomilcar se le erizó el vello de los brazos y la nuca y se puso en pie de un salto. Ya está, esto es el final, pensó, esperando ver aparecer a Decumio rodeado de una tropa de magistrados y funcionarios. Y así apareció Decumio, pero solo. Al ver a Bomilcar muy estirado de pie junto al muro frontal de la celda, que tenía una abertura sin reja ni puerta, suficiente para salir y entrar a gatas, y que Bomilcar no lo hubiese hecho, era prueba de lo equivocado que estaba,
respecto al cómo los romanos pensaban y actuaban, porque él no podía creer que el concepto de encarcelamiento fuese ajeno a aquellas gentes. Le sonrió alegremente y entró en el calabozo. ¿Quién os ha descubierto, amigo? Inquirió reposando su delgada anatomía en un bloque desprendido. Dominando su tendencia a temblar, Bomilcar se humedeció los labios. Si no fuiste tú, necio, ahora sí que lo estás haciendo. Decumio abrió unos ojos como platos y se le quedó mirando, hasta que la luz se hizo en su caletre. Amigo, no os preocupéis de este modo, replicó apaciguándole. Aquí nadie nos oye. Solo hay 2 lictores en la puerta y están a 20 pasos. Me enteré de que os habían arrestado y pensé que lo mejor era venir a ver qué había salido mal. Agelastro, contestó Bomilcar. Marco Servilio Agelastro. ¿Queréis que haga con él lo mismo que con el príncipe Masiva? ¿Por qué no te vais de aquí? Espetó Bomilcar desesperado. ¿No comprendes que van a preguntarse por qué has venido? Si alguien vio tu rostro cerca del príncipe Masiva, eres hombre muerto. Está bien, amigo, no os preocupéis. Nadie me conoce y a nadie le importa un bledo que esté acá. De verdad que esto no son las mazmorras de los partos, amigo. Solo os han metido aquí para poner en apuros a vuestro señor, nada más. Les importa un bledo si desaparecéis. Así confirmaréis vuestra culpabilidad, añadió señalando la abertura. No puedo huir, replicó Bomilcar. Como queráis, dijo Decumio, encogiéndose de hombros. Bueno, ¿y qué me decís de ese tal Agelastro? ¿Queréis que lo quite en medio? Lo haré por el mismo precio, pagadero cuando lo haya hecho. Me fío de vos. Bomilcar, fascinado, llegó a la lógica conclusión de que Lucio de Cumio no solamente hablaba en serio, sino que indudablemente era lo que debía hacerse. De no ser por Yugurta, si se habría escapado, pero si caía en la tentación, solo los dioses sabían lo que podía sucederle al rey. Cuenta con otra bolsa de oro, dijo. ¿Dónde vive ese fulano que a juzgar por el nombre nunca sonríe? En la colina Celia, en el Vicus Capiti Africae. Ah, un barrio nuevo muy bonito, exclamó Decumio con fruición. Agelastro estará a buen recaudo, ¿eh? Pero no será difícil dar con él, viviendo en un sitio en el que los pájaros cantan más fuerte que los vecinos. No os preocupéis, haré vuestro encargo inmediatamente, y cuando vuestro amo saque de aquí me pagáis. Basta con que me enviéis el oro a la asociación. Allí estaré esperándolo. ¿Cómo sabéis que mi amo me sacará de acá? Claro que lo hará, amigo. Solo os han metido aquí para asustarle. En cuanto pasen un par de días, le dejarán que os saque bajo fianza. Pero luego seguid mi consejo y marchaos a vuestro país lo más rápido posible. No os quedéis en Roma, ¿entendéis? ¿Y dejar aquí al rey a su merced? No podría. Claro que podéis, amigo. ¿Qué creéis que van a hacerle aquí en Roma? ¿Darle un golpe en la cabeza y echarle al Tíber? Ni hablar. No operan así, amigo, dijo Lucio de Cumio con la soltura de un experto. Solo hay una cosa por la que asesinan, su adorada república. Ya conocéis las leyes, la constitución y todo eso. Pueden matar a un tribuno del pueblo que les salga rana o a 2, como hicieron con Tiberio y Cayo Graco, pero no matar a un extranjero. En Roma no. No os preocupéis por vuestro amo, amigo. Apuesto algo a que le envían a su país y vos os fugáis. Ni siquiera sabes dónde está Numidia, exclamó Milcar estupefacto. Ni has estado en Italia, añadió en voz queda. ¿Y sabéis cómo actúan los nobles romanos? Bueno, es otra cosa, respondió Lucio de Cumio, levantándose dispuesto a marcharse. Eso se mama de la madre, amigo, de la leche materna. Nos viene por la leche materna, me explico. Aparte de un golpe de suerte inesperado como el que vos me habéis procurado, ¿dónde puede un romano pasarlo bien cuando no hay juegos sino en el foro? Y además, tampoco hace falta ir allí en persona para divertirse, porque te llega por sí solo, amigo, igual que la leche materna. Te quedo agradecido, Lucio de Cumio, dijo Omilcar dándole la mano. Eres el único hombre sincero que he conocido en Roma. Haré que te envíen el dinero. No lo olvides, a la asociación. Ah, añadió llevándose el índice al lateral de la nariz.
Si tenéis algún amigo que necesite una ayuda para resolver algún problemita, decidle que no dude en contratar a alguien de fuera de vuestro país. Me gusta esta clase de trabajo. Agelastro murió, pero como Bomilcar estaba en la Latumiae y a ninguno de los lictores se le ocurrió relacionar a Decumio con el motivo del encarcelamiento de Bomilcar, el proceso que Espurio y Aulo Albino preparaban contra el notable Númida perdió peso. Aún contaban con la declaración de Agelastro, pero no cabía duda de que su ausencia como principal testigo de cargo era un golpe para la acusación. Aprovechando la oportunidad que se le presentaba con la muerte de Agelastro, Yugurta volvió a solicitar al Senado la libertad bajo fianza de Bomilcar, y aunque Cayo Memio y Escauro hicieron un apasionado alegato en contra, finalmente se dio la libertad de Bomilcar a condición de que Yugurta dejase bajo custodia romana a 50 de su séquito, que quedaron repartidos por las casas de 50 senadores, y el rey Númida tuvo que entregar al Estado una fuerte suma para subvenir al sustento de los rehenes. Su causa naturalmente resultó irreparablemente perjudicada. No obstante, dejó de preocuparse porque él vio que no había esperanzas de que Roma aprobase su derecho al trono, no por el hecho de haber dado muerte a Masiva, sino porque los romanos nunca habían pensado en darle el beneplácito. Le habían estado atormentando durante años, haciéndole bailar al son que tocaban y riéndose a sus espaldas. Así que con el consentimiento del Senado o sin él, se marchaba a su país para reunir un ejército y comenzar a entrenarlo para enfrentarse a las legiones que le enviarían. Bomilcar huyó a Puteoli en cuanto le pusieron en libertad y allí se embarcó para África impunemente, tras lo cual el Senado se lavó las manos en el caso de Yugurta. Le dijeron que se marchase y le devolvieron los 50 rehenes, pero no el dinero, que se marchase de Roma, saliera de Italia y los dejara en paz. La última panorámica de Roma que tuvo el rey de Numidia fue desde la cumbre del Janículo, a la que descendió montado en su caballo simplemente para contemplar la forma de aquella ciudad de su sino. Ahí estaba ante sus ojos Roma, diseminada entre aquellas 7 colinas y sus valles, en medio de cuestas y declives, un mar de tejados rojos y muros de estuco de vivos colores, con adornos dorados en el frontón de sus templos que destellaban bajo el cielo en haces de luz divina. Una ciudad de terracota bullente y llena de color, con arboledas y verde hierba con los espacios abiertos. Pero Yugurta no veía nada admirable. Únicamente estuvo largo rato mirándola, convencido de que no volvería a verla. Una ciudad en venta, dijo, que cuando encuentra comprador se esfuma en un abrir y cerrar de ojos. Luego le volvió la espalda y se encaminó hacia la vía Ostiensis. Gracias por llegar hasta aquí. En breve publicaré la 5ª parte de este gran libro. Déjanos tus comentarios a libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music y Amazon Music, entre otros. Soy Johan Gualteros, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.